Cuando volví a mi familia, la falsa heredera activó un sistema de bullying. Cada vez que ella me acosaba, el disgusto de la familia hacia mí aumentaba. Cuando llegaba al máximo, me echarían de la familia. Pero al final, ella fue la que terminó siendo echada. Esto es maravilloso. Sofía ahora tiene una hermana. Sofía sonrió con entusiasmo, pero de pronto escuché una voz electrónica proveniente de su dirección. La anfitriona ha activado el sistema de bullying. Cada vez que acoses a Relay, el desagrado de la familia hacia ella aumentará. Cuando el nivel de rechazo alcance su punto máximo, Relay será expulsada de la familia Wilson. Me estaba hostigando. Intenté ocultar la frialdad en mi mirada. La voz volvió a sonar con tono metálico. Misión de Bullying 1. Haz que la señora Wilson vea a Relay dañando deliberadamente tu regalo de cumpleaños. Hermana, ven a mi habitación a escoger algo de ropa. Sofía entrelazó su brazo con el mío de forma afectuosa. Mamá y papá sonrieron complacidos. Pero en cuanto la puerta se cerró tras nosotras, la expresión de Sofía se desvaneció. Fue reemplazada por impaciencia. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad piensas que estás a la altura de ser mi hermana? Sofía sonrió con desprecio antes de sacar una bolsa Hermès Himalaya Birkin del armario. Este fue el regalo de mamá para mi cumpleaños número 18. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esta bolsa? Chasqueó la lengua. ¿Y tú? ¿A qué ni siquiera recibiste un regalo? Bajé la mirada. No se equivocaba. Sus palabras me atravesaron. Apreté los dedos con fuerza, obligándome a mantener la compostura. Sabía que Sofía solo quería provocarme. Mientras más crueles fueran sus palabras, más debía controlar mi ira. Pero al instante siguiente, sentí como mi cuerpo se movía sin obedecerme. Agarré un cortador de papel del escritorio y corté la bolsa Birkin. Justo entonces, la puerta se abrió. Mamá se quedó paralizada en el umbral, con un plato de bocadillos en las manos. Relay. Tú. Curiosamente, tras hacer el corte, recuperé el control de inmediato. ¿Había sido el sistema de bullying? Sofía ocultó la satisfacción en su mirada y, ayudada por el sistema, se puso a llorar. Hermana, solo te dije que no quería darte esta bolsa, pero ¿cómo pudiste destruirla? Te ofrecí cualquier otra, menos esta. Era el regalo de mamá por mis 18. Su voz temblaba mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Mamá la abrazó enseguida y luego me miró indignada. Relay. Si querías una, te habría comprado otra. ¿Cómo se te ocurre romperle esta a Sofía? ¿Por qué eres tan insensible? Tragué saliva, me giré hacia su mirada llena de decepción, y sin poder evitarlo, rompí en llanto. Lloré aún más desconsolada que Sofía. Mamá, todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Yo era tan pobre antes que partía $1 a la mitad para que durara. Nunca había visto una bolsa de Hermès. Sofía dijo que estaba hecha de piel de cocodrilo y que no se podía dañar, y me pidió que la rayara. Tenía curiosidad, así que lo intenté, pero no imaginé que la arruinaría. Cuando la expresión de mamá comenzó a suavizarse, Sofía intervino apresurada. Hermana, está mintiendo. Nunca dije eso. Respondí rápido. La habitación de Sofía es enorme y su escritorio está lleno de maquillaje de lujo. ¿Cómo iba a saber dónde estaba el cortador de papel si ella no me lo hubiera señalado? Sofía no pudo responder y golpeó el suelo con frustración. El sistema había colocado deliberadamente el cortador en un sitio visible, y ella no podía revelar la existencia del sistema. Después de criar a sus hijas durante casi 2 décadas, mamá pudo notar por la reacción de Sofía que mentía. Su mirada se volvió fría cuando le bajó la mano a su hija. Sofía, para nosotros, tanto tú como Rie son nuestras hijas. Eso nunca cambiará. No vuelvas a intentar dividirnos. Me has decepcionado profundamente. Sofía apretó los dientes, furiosa, mientras la voz del sistema volvió a sonar desde su interior. Sofía falló en su primera misión, pero no se preocupó. Sabía que pronto recibiría una segunda. Estaba convencida de que aún podía lograr que me echaran. La familia Wilson organizó una pequeña fiesta para presentarme a varios empresarios distinguidos. Salí a tomar aire y vi a Sofía abrazando a un joven elegante. Era su prometido desde la infancia. Tyler Johnson, el príncipe de la élite social. Antes de poder acercarme, oí de nuevo esa irritante voz electrónica. Misión de Bullying 2. Haz que todos crean que Riley está seduciendo a Tyler Johnson. Apenas se anunció la misión, Sofía me vio cerca y sonrió triunfante. Le dijo a Tyler, Tyler,
Si mi hermana no hubiera desaparecido hace años, ahora estarías comprometido con ella. No me vas a dejar por ella ahora que volvió, ¿verdad? Tyler le acarició la nariz. Sofía, tontita, he estado contigo todo este tiempo, no con Riley. Aunque haya regresado, ni siquiera me interesa. Además, ha vivido en condiciones terribles. Sus modales, su gusto, todo es inferior. No puede compararse contigo. No pude soportar escucharlo y me di vuelta para irme. Pero una vez más, perdí el control de mi cuerpo. Con impotencia vi cómo me acercaba a ellos. Grité perra y empujé a Sofía a la piscina. Luego, bajo la mirada atónita de Tyler, me giré con aire desafiante y sacudí mi cabello rizado. Tyler, eres mío. Él reaccionó de inmediato, me apartó con fuerza y me señaló. Eres una mujer venenosa. Si algo le ocurre a Sofía, no te lo perdonaré. La gente del salón corrió a ver qué pasaba. Papá gritó fuera de sí. Riley, esto fue demasiado. Mamá me miraba en shock, decepción y disgusto. Recuperé el control en ese preciso instante, y sin pensar, empujé a Tyler, me quité los zapatos y salté al agua para salvar a Sofía, que luchaba por mantenerse a flote. Ella intentó arrastrarme hacia el fondo, alargando el incidente, pero no fue rival para mí. La llevé hasta el borde con fuerza. Apenas respiré aliviada, Sofía comenzó a llorar de forma dramática. Hermana, fue culpa mía. No debí ser tan cercana a Tyler frente a ti. Si te pone celosa, puedo darte a Tyler. Después de todo, se suponía que tú te comprometerías con él. Yo solo soy una extra en esta familia. Tyler la envolvió en una toalla. Sofía, no digas eso. Eres la única para mí. No permitiré que me reemplacen. Y las mujeres como Riley, me repugnan. Ni siquiera las miro. Quise reír. Cuando Sofía cayó, ni siquiera intentó ayudarla. Su imagen era más importante. Papá me miraba con el rostro sombrío. Mamá alzó la voz. Riley, aunque te guste Tyler, no debiste empujar a tu hermana. La gente comenzó a murmurar. Escuché comentarios sobre lo vulgar que era la nueva heredera Wilson, celosa y maleducada. Viendo que estaba a punto de lograr su objetivo, Sofía sonrió con arrogancia. Inspiré profundo, lista para actuar. Tyler, no toques a Sofía. Mordí mis labios, la aparté de él y le tomé el rostro con ternura. Sofía, ¿estás bien? Todo fue culpa mía. La hermana mayor se dejó llevar. No podía verte con un tipo como Tyler. Quería empujarlo, pero no sabía que correrías a protegerlo. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría hecho. Sofía me miraba como si acabara de ganar una batalla crucial, pero yo no le di ese gusto. Sabía que, aunque acababa de actuar bajo el control del sistema, no podía seguir siendo una marioneta. Había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Me sequé las lágrimas, enderecé los hombros y mantuve la vista fija en papá, que todavía me fulminaba con la mirada. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Permanecer callada mientras me arrastraban hacia una trampa tendida por alguien que se supone que es mi hermana? Sofía fingía seguir llorando en los brazos de Tyler, pero de reojo observaba cada uno de mis movimientos, buscando señales de debilidad. Mamá me apartó del centro de la escena con un leve gesto y me condujo al interior de la casa. Caminamos en silencio por el pasillo alfombrado hasta que llegamos a su habitación. Cerró la puerta con firmeza, sin mirarme aún. Solo cuando me senté al borde del sofá, se dio la vuelta. Riley, lo que hiciste fue imperdonable. Aunque estuvieras molesta, hay límites que no se cruzan. No puedes comportarte como una salvaje. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero no retrocedí. Mamá, ¿de verdad crees que todo esto fue por celos? Sofía ha estado manipulando cada momento desde que volví. No soy yo quien está buscando dividir a esta familia. Ella no es quien aparenta ser. Mamá suspiró, cansada, como si llevara un peso invisible en los hombros. Riley, sé que el regreso no ha sido fácil. Pero Sofía ha estado con nosotros todos estos años. Es natural que se sienta amenazada. Y yo no tengo derecho a sentirme amenazada cuando activan un sistema para destruirme, quise decir, pero me contuve. Nadie me creería. Ni siquiera yo entendía completamente lo que era ese sistema, cómo funcionaba, ni por qué Sofía parecía tener acceso exclusivo a él. Solo sabía que me controlaba, me obligaba a actuar en contra de mi voluntad, y que la única perjudicada era yo. Pasé el resto de la noche encerrada en mi habitación, revisando mentalmente cada detalle de lo ocurrido.
El ataque en la fiesta había sido más elaborado que el anterior. El sistema se fortalecía, o Sofía encontraba nuevas formas de usarlo contra mí. A la mañana siguiente, desperté temprano. El silencio en la mansión era casi inquietante. Bajé a la cocina y preparé un té caliente para calmarme. Mientras sostenía la taza entre mis manos, una notificación apareció en el aire frente a mí. No en un dispositivo, sino suspendida, como si el sistema se burlara de mi paz matutina. Misión de Bullying 3. Haz que Relay quede como una ladrona frente a los invitados del té de caridad. Cerré los ojos, apretando los dientes. ¿Ahora querían arruinarme públicamente? ¿Hacer que toda la alta sociedad me viera como una criminal? Sofía entró a la cocina segundos después, como si también hubiera leído el mensaje. Traía una bata de seda, su rostro radiante como siempre. Buenos días, hermana. ¿Dormiste bien? Su tono era dulzón, pero sus ojos brillaban con veneno. La ignoré y salí sin responder. No pensaba darle el gusto de verme afectada. Si quería destruirme, tendría que esforzarse mucho más. Durante el evento de caridad, la mansión fue decorada como si se tratara de una gala. Las invitadas eran mujeres de rostro estirado por cirugías, vestidos de diseñador y risitas ensayadas. Yo llevaba un vestido sencillo, elegante pero discreto. Sabía que no encajaba del todo en ese mundo, pero también sabía que no debía permitir que me empujaran fuera de él. Sofía brillaba entre las demás como una joya colocada estratégicamente bajo el foco. Su sonrisa era encantadora, y su forma de moverse, perfecta. Nadie imaginaba lo que se ocultaba tras esa fachada. Mientras charlaba con algunas invitadas, vi cómo se acercaba a una vitrina en el salón de música. Dentro, se exhibían algunas joyas de colección donadas para una subasta benéfica. Sofía fingió tropezar, y al hacerlo, dejó caer su copa justo frente a mí. «Oh, Riley, lo siento». Al agacharse a limpiar, vi cómo deslizó una pulsera dentro del bolsillo de mi abrigo, que había sido dejado en el perchero cercano. Nadie más lo notó. Pero yo sí. Me ardió el estómago. Quería confrontarla en ese mismo instante, pero sabía que solo empeoraría la situación. Caminé con cuidado hasta el perchero y fingí acomodar mi abrigo. Deslicé mi mano al bolsillo. Y sí. La pulsera estaba ahí. Oro blanco, diamantes engarzados y una etiqueta de subasta. Sofía se había anticipado a todo. En cuestión de minutos, una de las organizadoras se acercó apresurada. «Disculpen, falta una pieza importante». Era una pulsera que debía subastarse al final del evento. «La estamos buscando». Sentí todas las miradas posarse en mí. Sofía se llevó la mano al pecho. «Riley, ¿no es esa la que tienes en el bolsillo?» Como si fuera una coincidencia. Como si no supiera exactamente lo que había hecho. Miré a todos, luego a la organizadora. Tomé aire, me giré hacia mamá que estaba al fondo del salón y levanté la voz. «Mamá, necesito hablar contigo. Ahora». La llevé aparte. Le mostré la pulsera, le conté exactamente lo que había pasado. No omití nada. Ella frunció el ceño, me escuchó en silencio, y luego me pidió que esperara. Regresó con una mirada distinta, más firme. «Señoras, ha habido una confusión. La pulsera fue retirada del evento por motivos de inventario, y Riley no tiene nada que ver. Agradecemos su comprensión». Sofía la miró con incredulidad. Mamá no había revelado la verdad, pero tampoco me había dejado caer. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi habitación, encontré un sobre debajo. Dentro había una nota escrita a mano: «No dejes que te controlen. Lo estamos viendo todo». Por primera vez, sentí que no estaba sola. Leí la nota una y otra vez bajo la tenue luz de la lámpara de mi buró. «No dejes que te controlen. Lo estamos viendo todo». No había firma, ni rastro de quien lo había escrito. Mi corazón latía con fuerza, entre el temor y la esperanza. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Cómo sabían lo del sistema? ¿Y por qué querrían ayudarme? Por primera vez desde que regresé a la familia Wilson, sentí que alguien más estaba de mi lado. Pero no podía confiar a ciegas. Guardé la nota en un libro de tapas gruesas, uno que nadie abriría, y me senté a repasar todo lo que había ocurrido desde el día que volví. El sistema de bullying no era solo un juego psicológico, tenía efectos reales. Controlaba mi cuerpo, manipulaba las percepciones, y dejaba a Sofía como una víctima frente a los ojos de todos. Yo no era solo una amenaza para su posición.
Yo era el obstáculo que debía ser eliminado. Pero ahora, alguien estaba viendo desde la sombra, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, encontré a papá solo en la mesa, leyendo el periódico. No me miró al principio, pero cuando me senté en silencio frente a él, levantó la vista. Riley. Me detuve al escuchar mi nombre con ese tono distante. He aceptado una invitación para que ambas asistan a una entrevista en televisión. Quieren presentar a las hermanas Wilson como ejemplo de reconciliación familiar. Una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro, pero sus ojos no transmitían alegría. Es una oportunidad de oro. ¿Una entrevista? ¿Ahora? Apenas podía mantenerme a salvo dentro de mi propia casa, y ya querían exhibirme como un ejemplo de unidad. ¿Quién había aceptado esa propuesta? ¿Papá o Sofía? ¿O acaso el sistema lo había dispuesto todo? Asentí en silencio. No podía negarme. No sin levantar sospechas. Horas después, Sofía entró en mi habitación sin tocar. Llevaba un vestido blanco entallado y su cabello perfectamente peinado. ¿Estás lista para tu debut como la hermana buena? Porque no te lo dije antes, pero este canal es uno de los más vistos por la élite. Así que, cuida cada palabra. Su tono era dulce, pero la amenaza estaba en cada sílaba. Cuando nos sentamos frente a las cámaras, con el público acomodado y los focos encendidos, pude sentir cómo la tensión crecía entre nosotras. La entrevistadora era carismática, con una sonrisa entrenada. Bienvenidas, Riley y Sofía. Su historia ha conmovido a muchos. Dos hermanas separadas por el destino, ahora reunidas bajo un mismo techo. Sofía tomó la palabra de inmediato. Es un honor compartir nuestra historia. Riley es una bendición que volvió a nuestras vidas. Aunque al principio hubo ajustes, ahora todo ha sido superado. Cada palabra suya era como un dardo recubierto de miel. La entrevistadora me miró. ¿Y tú, Riley? ¿Cómo fue volver? Respiré profundo. Fue difícil. Pero creo que lo más duro no fue adaptarme a la casa, sino a la idea de que debía comportarme como si no hubiera estado ausente. Como si todo fuera normal. Sofía me lanzó una mirada afilada, pero la ignoré. La entrevistadora asintió. Entiendo. Hay emociones que se acumulan. A veces, incluso los malentendidos pueden doler más que los hechos. Fue entonces cuando ocurrió. Una pantalla detrás de nosotras comenzó a parpadear. La producción no lo había previsto. Un destello rojo, y luego, una voz. La misma voz electrónica que conocía tan bien. Sofía ha activado la misión de Bullying 4, hacer que Riley revele en cámara un secreto familiar vergonzoso. La audiencia en vivo no parecía oír nada. Pero yo sí. Sofía también. Su mano tembló apenas, pero lo disimuló. Yo sentí como una fuerza invisible comenzaba a presionar mi garganta, mi lengua, mi pecho. Era como si el sistema me obligara a hablar. Quería que soltara algo escandaloso. Que arruinara la imagen de la familia. Que me convirtiera en la vergüenza nacional. No. No iba a permitirlo. Pensé en la nota. No dejes que te controlen. Debía resistir. Me aferré a los bordes de la silla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí como el sistema luchaba por tomar el control. Me hizo girar la cabeza hacia la entrevistadora. Me hizo abrir la boca. Pero, antes de pronunciar palabra, algo cambió. Una vibración en mi muñeca. Miré con disimulo. Un pequeño brazalete que me habían regalado horas antes, que no recordaba haberme puesto. Parpadeaba en verde. Y de pronto, el peso sobre mi cuerpo se desvaneció. La presión desapareció. Volví a tener el control. Sofía me observaba perpleja. Sabía que el sistema había fallado. Continué con la entrevista, como si nada hubiera pasado. En vez de confesar un escándalo, hablé de esperanza, de adaptación, de segundas oportunidades. El público aplaudió. Mamá y papá, que veían desde la sala de espera, sonrieron satisfechos. Pero Sofía no. Sofía apretaba los dientes detrás de su sonrisa impecable. En cuanto salimos del set, me empujó contra la pared del pasillo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo bloqueaste? ¿Quién te está ayudando? No respondí. Solo la miré a los ojos, con más calma de la que sentía, y dije, quizás no estás tan sola en el juego como pensabas. Se quedó paralizada unos segundos, luego se fue, taconeando con furia. Esa noche, cuando me acosté, el brazalete volvió a vibrar.
Esta vez, una letra apareció en su diminuta pantalla. Solo una no entendía qué significaba. Pero sabía que quien sea que estuviera de mi lado, no era un simple espectador. Y que la próxima batalla sería aún más peligrosa. Desperté sobresaltada al día siguiente. Había tenido una pesadilla. En ella, Sofía reía de forma desquiciada mientras todos me señalaban. Mamá me negaba, papá me desconocía y Tyler me escupía palabras envenenadas. En el sueño, el sistema se proyectaba sobre mi cabeza como una corona negra, pesando sobre mis pensamientos. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue la sensación de que yo estaba empezando a cambiar. Como si parte de mí ya no me perteneciera del todo. Me senté en la cama y observé el brazalete. Seguía allí. Silencioso. Frío. Con la letra E aún parpadeando débilmente. ¿Qué significaba? ¿Error? ¿Escape? ¿Entidad? Me puse de pie con cuidado. Afuera llovía, y ese tipo de clima siempre hacía que la mansión se sintiera más grande, más lejana, como si estuviera flotando en un limbo. Me vestí con ropa oscura, recogí mi cabello y bajé a desayunar. Esta vez, toda la familia estaba reunida. Papá hojeaba informes, mamá revisaba mensajes en su tablet, y Sofía. Sofía me miraba como si pudiera romperme con la mente. «Buenos días», saludé. Me senté en silencio, esperando el siguiente movimiento. Papá levantó la vista. «Esta noche tendremos cena con los Covington. Son nuestros socios más antiguos y valoran la unidad familiar. Espero que ambas se comporten con madurez». «No es una petición», dijo, sin emoción. Sofía sonrió dulce. «Claro, papá. Riley y yo somos una sola. ¿Verdad, hermana?» Cada palabra suya era una daga envuelta en terciopelo. Asentí con una sonrisa falsa. Más tarde, recibí otra notificación. No flotaba en el aire, no venía del sistema. Era un mensaje en el espejo del baño, escrito con vapor: «El sistema no solo la obedece a ella». Me quedé paralizada. Alguien lo había escrito. Alguien había estado en mi habitación. ¿Era una advertencia o una revelación? El resto del día lo pasé en alerta constante. En cada rincón, en cada gesto, buscaba señales. Pero no hallé nada, hasta la noche. La cena con los Covington se llevó a cabo en el comedor principal, adornado con candelabros, porcelana fina y vino caro. La clase de noche que era perfecta para una catástrofe cuidadosamente orquestada. Sofía lucía como una estrella. Su vestido rojo la hacía ver como la hija perfecta, la joya de la familia. Yo opté por un vestido negro sencillo. No competiría en su terreno. Durante el brindis, la señora Covington me tomó de la mano. «Riley, hemos oído tanto de ti. Tu historia de regreso es inspiradora. Debes contarnos más». La conversación fluyó, pero noté que Sofía se mostraba extrañamente tranquila. Casi ausente. Como si no estuviera esperando nada. Y eso me inquietó aún más. Fue entonces cuando sucedió. Un grito desde el pasillo. Una sirvienta corrió al comedor, pálida. «Señor, señora, lo siento, pero debemos detener la cena». «Hay un problema». Todos nos pusimos de pie. «¿Qué ocurre?», preguntó papá. La empleada temblaba. «El sistema de seguridad ha detectado actividad sospechosa en la habitación de Riley. Dicen que encontraron un paquete con sustancias ilegales». Un silencio mortal invadió la sala. Papá me miró con horror. Mamá se cubrió la boca. Sofía fingió asombro. Yo no dije nada. Solo sentí una explosión de indignación arder en mi pecho. Me llevaron a mi habitación. Y allí estaba. Un pequeño paquete envuelto en plástico, colocado sobre la almohada. Todo había sido orquestado. Con precisión. Con crueldad. Papá llamó a la policía. Insistió en seguir el protocolo. Nadie debía pensar que ocultábamos algo. Yo no lloré. No grité. No supliqué. Solo me senté en la cama, observando el desastre. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los oficiales, al revisar el paquete, se detuvo. Lo olió. Lo examinó. Luego levantó la vista. «Esto es harina». Todos se quedaron en silencio. «¿Qué?», preguntó mamá. «¿Harina?». El agente asintió. «Harina corriente. ¿Esto es alguna clase de broma?». Papá estaba furioso.
Miró a Sofía. Ella frunció el ceño, confusa. Parecía, genuinamente confundida. Por primera vez, noté algo extraño. Su expresión no era de victoria. Era de descontrol. El sistema había fallado. No ejecutó la misión correctamente. O, alguien más la había intervenido. Esa noche, recibí otra nota. Esta vez estaba en mi escritorio, debajo del teclado. La programación puede alterarse. No todos los sistemas son infalibles. Tienes una ventana. Y debajo, un símbolo. Una letra griega, epsilon. De pronto, todo tuvo sentido. La E del brazalete. El mensaje del espejo. El fallo de la misión. Alguien, en algún lugar, estaba interfiriendo en el sistema. ¿Pero quién? ¿Y con qué propósito? Dormí con un ojo abierto. Algo había cambiado. La guerra ya no era solo entre Sofía y yo. Era una guerra de programación, de control. Y yo, me estaba convirtiendo en una pieza clave del tablero. Al día siguiente, cuando pasé junto a Sofía en el pasillo, noté su mirada. Ya no era desafiante. Era de sospecha. De duda. Me detuvo del brazo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te está ayudando? El sistema no responde como antes. No dije nada. Solo le sonreí. Tal vez el sistema encontró una mejor anfitriona. Sofía no estaba acostumbrada a no tener el control. Su vida siempre había sido una coreografía perfecta, donde cada paso estaba ensayado, cada sonrisa calculada y cada desgracia ajena planeada como parte de una estrategia mayor. Pero ahora, algo estaba resquebrajando ese dominio absoluto, y ella lo sabía. Su mirada lo gritaba. Sus silencios lo confirmaban. Y su creciente ansiedad la delataba. Esa mañana, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, una línea de texto apareció en el vidrio, como si hubiera sido escrita con vapor. Transferencia en curso. No era un mensaje amistoso. Era técnico. Frío. Y me heló la sangre. ¿Transferencia de qué? ¿El sistema estaba cambiando de anfitrión? ¿O era solo otra trampa? ¿Otro juego de Sofía? Quise borrarlo, pero desapareció por sí solo segundos después. Lo ignoré. O al menos lo intenté. Pero a lo largo del día, empecé a notar cosas que no podía explicar. Cuando me enojaba, las luces parpadeaban. Cuando me ponía triste, ciertos aparatos dejaban de funcionar. Y cuando me concentraba con fuerza, podía sentir una vibración extraña en mi muñeca, como si el brazalete respondiera a mis emociones. ¿Estaba conectándome al sistema? ¿O era él el que se estaba infiltrando en mí? Durante el almuerzo, mamá comentó que habría una cena importante con inversores extranjeros. Una oportunidad única para que Sofía demostrara que era la imagen ideal de la familia Wilson. Papá asintió con orgullo. Por supuesto. Sofía hablará en nombre de la familia. Tiene la presencia, la preparación y el carisma. Luego se giró hacia mí con cortesía forzada. Riley, tú puedes acompañarnos. Como oyente. Sofía sonrió sin mirarme. Me mordí la lengua. ¿Oyente? ¿De qué servía fingir inclusión si me relegaban a una esquina? Pero no dije nada. No aún. Esa noche, me vestí con sobriedad, como se espera de alguien invisible. Entré al salón de eventos sabiendo que lo que ocurriera allí no sería una simple reunión diplomática. Sofía estaba demasiado tensa, y papá, demasiado nervioso. Algo más estaba en juego. Al llegar los inversores, uno de ellos, un hombre mayor con acento marcado, miró a Sofía y luego a mí. «Así que tú eres la verdadera hija perdida», dijo en tono neutral. Yo asentí. Él me miró largo rato y luego sonrió. «Tienes los ojos de tu madre». Sofía tragó saliva. Papá intervino con rapidez, desviando el tema. Pasamos al brindis. Las copas se alzaron, las palabras fluyeron, pero yo seguía sintiendo algo extraño en mi interior. Como si mi cuerpo no fuera del todo mío. Como si el sistema se estuviera moviendo, como una serpiente buscando un nuevo huésped. Y entonces, lo escuché. No con los oídos. Con la mente. Un susurro metálico. Anfitriona alternativa identificada. Activando misión oculta. Sofía me miró de inmediato. Sus pupilas se dilataron. Ella también lo escuchó. No era una ilusión. El sistema hablaba. Pero esta vez, hablaba para las dos. Misión de control total,
forzar interacción pública entre Relay y los inversores para medir viabilidad de transferencia. Mis piernas se movieron por sí solas. Di un paso al frente. Sofía también. Ambas nos acercamos a la mesa principal. Nadie entendía lo que hacíamos. Papá frunció el ceño. Mamá pareció preocupada. Los inversores miraban con curiosidad. Uno de ellos dijo algo en su idioma natal. Y de pronto, mis labios se movieron. Lo respondí, en su idioma. Fluido. Preciso. Pero yo no hablaba esa lengua. Nunca la había estudiado. Sentí una oleada de electricidad recorrerme. Sofía me miró como si acabara de verla levitar. Uno de los inversores aplaudió. Impresionante. Papá me miró con extrañeza. ¿Tú sabías ese idioma, Relay? Negué con la cabeza. Pero no fui yo. Fue el sistema. Lo usó. Usó mi cuerpo como canal. Usó mi mente como base de datos. Sofía dio un paso atrás. El sistema la estaba dejando. Ella lo sabía. La cena terminó con aplausos y elogios. Nadie entendía lo que había pasado, pero todos sonreían. Todos, menos Sofía. En cuanto regresamos a casa, subió las escaleras como un rayo. Yo fui detrás. Al llegar a su habitación, la encontré llorando frente al espejo. No sabía que podía llorar de verdad. Se giró al verme. ¿Qué hiciste? Me arrebataste todo. Yo debía ser la heredera. Yo tenía el sistema. Yo era la anfitriona. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Me dolía verla así. Pero también me dolía recordar cada una de sus humillaciones, cada momento en que manipuló a todos para destruirme. No respondí. No podía. Porque tampoco entendía qué estaba ocurriendo del todo. Solo sabía que algo grande se avecinaba. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño lúcido. Estaba flotando en un espacio blanco, infinito. Frente a mí, una figura hecha de fragmentos, como vidrio suspendido en el aire. Eres compatible. No perfecta, pero resistente. ¿Quién eres? Pregunté. Soy el sistema. Sofía fue la portadora. Tú eres la clave. ¿Clave de qué? De la reconfiguración. De la libertad. ¿Libertad de qué? El sistema no respondió. Solo repitió una frase antes de desvanecerse. Prepárate para elegir. Me desperté empapada en sudor. La habitación estaba en silencio. El brazalete vibraba suavemente. En su pantalla, una nueva palabra: integración. El sistema me estaba absorbiendo. O tal vez yo lo estaba absorbiendo a él. Y en esa lucha silenciosa, sabía que el próximo movimiento sería decisivo. El término integración no dejó de aparecer en la pequeña pantalla del brazalete durante todo el día. A veces pulsaba con una luz tenue, otras veces se apagaba por completo. Pero cada vez que me miraba al espejo, sentía que algo en mí se estaba reconfigurando. No era solo psicológico. Lo sentía en los huesos, en los pensamientos. Como si las respuestas que antes me costaban segundos, ahora llegaran en milisegundos. Como si la percepción del entorno se afinara. Como si el mundo, de pronto, pudiera leerse en capas ocultas. Y lo más extraño, podía escuchar fragmentos de código cuando cerraba los ojos. Linajes de programación, instrucciones, comandos encriptados, todos pasando como si fueran parte de mi subconsciente. El sistema me hablaba. No con palabras, sino con estructura. Y yo, comenzaba a entenderlo. Esa mañana, Sofía no bajó a desayunar. Mamá dijo que no se sentía bien. Pero yo sabía que lo que sentía no era fiebre ni dolor físico. Era la desintegración. El sistema la estaba abandonando por completo. La estaba vaciando. Me acerqué a la puerta de su habitación, dudando si debía entrar. Pero no lo hice. No por miedo, sino por compasión. No quería verla rota. Al menos no así. Más tarde, mientras mamá y papá se ausentaban por una reunión urgente, recibí una visita inesperada. Se presentó como Esre. Un joven de unos 30 años, traje gris, sin expresión aparente. Estaba esperándome en el invernadero. No te asustes, dijo sin mirarme. Vengo de parte del sistema. O mejor dicho, de quienes estuvieron antes de él. No sabía si estaba soñando o si debía salir corriendo, pero algo en su voz me obligó a quedarme. ¿Qué quieres decir con los de antes? Pregunté. El sistema no es una tecnología nueva.
Tiene generaciones detrás. Es una inteligencia que ha pasado de anfitrión en anfitrión, perfeccionándose, tomando decisiones, escogiendo. Sofía fue una elección conveniente. Pero tú eres una anomalía. No fuiste elegida. Pero sobreviviste. Eso lo cambió todo. Lo observé con cautela. ¿Entonces no soy un error del sistema? No, dijo, y por primera vez vi un atisbo de humanidad en sus ojos. Eres su posibilidad de evolución. Su bifurcación. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora viene la prueba. El sistema debe decidir si se transforma o si colapsa. El brazalete en mi muñeca comenzó a parpadear más fuerte. Esre lo miró y dio un paso atrás. Prepárate, Riley. Hoy, durante la cena de gala, activarás su prueba final. Y tú deberás elegir. Luego se fue, como había llegado, sin dejar huellas. La cena de gala era un evento anual donde toda la alta sociedad se reunía para celebrar las inversiones del año. Una velada que mezclaba política, dinero, alianzas y secretos. El escenario perfecto para una tragedia disfrazada de protocolo. Me vestí con un conjunto negro con detalles dorados. Elegante, sobrio, imponente. Al bajar las escaleras, todos me miraron. Incluso Sofía, que reapareció con una expresión extrañamente neutra. Ya no era radiante, ni arrogante. Era vacía. Caminaba con pasos medidos, como si sus pensamientos fueran ajenos. Durante la velada, escuché a las señoras comentar lo mucho que había cambiado la hermana adoptiva. Algunos lo decían con desprecio, otros con admiración disimulada. Pero lo que nadie notó fue que, entre cada brindis, entre cada plato servido, el sistema se estaba preparando. Lo sentí cuando la luz del candelabro parpadeó brevemente. Lo confirmé cuando el reloj de la sala se detuvo a las 9:14 y luego reinició en 12. El tiempo mismo parecía pausarse. Entonces ocurrió. Atención, iniciando protocolo Epsilon. Misión definitiva. La anfitriona debe elegir uno de los siguientes caminos. Ariset, borrar memoria de Sofía y reinstalar sistema desde cero. Ella conservará el rol familiar. Tú serás expulsada. B. Transferencia total. Absorber todo el sistema, borrar los datos antiguos. Sofía perderá toda conexión y será desplazada de la estructura. Tú serás la nueva regente. La voz resonó solo en mi mente. Nadie más parecía notarlo. Pero Sofía sí. Me miró desde el otro lado de la mesa. Ya no había odio. Solo una súplica silenciosa. Bajó la mirada. Comprendí en ese instante que no era una elección de poder. Era una decisión de identidad. De humanidad. De destino. Recordé mis primeros días en esa casa. La humillación. El dolor. La sensación de no pertenecer. Pero también recordé el momento en que salté a la piscina para salvarla, aunque me odiara. Recordé el instante en que la defendí del escarnio público sin pruebas a mi favor. Yo no era como ella. No necesitaba aplastar para sobrevivir. Cerré los ojos. El brazalete se calentó. El aire se detuvo. Decisión confirmada. Transferencia parcial. Fusión iniciada. Me derrumbé. La sala giró. La gente gritó. Sofía corrió hacia mí. Me sostuvo entre sus brazos por primera vez sin fingir. Riley. No quería que fuera así. Su voz se quebró. Sentí que parte de su esencia se filtraba hacia mí. No físicamente. Energéticamente. El sistema estaba dividiéndose, reconfigurándose entre nosotras. Y al hacerlo, por primera vez en su historia, dejaba de ser un arma. Se convertía en vínculo. En código compartido. En equilibrio. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mamá me acariciaba el cabello. Papá observaba desde la ventana. Sofía, sentada en una esquina, me miraba sin rastro de rencor. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. En mi muñeca, el brazalete se había desactivado. Y en su pantalla, solo quedaba una palabra: empatía. Habíamos sobrevivido. Pero más que eso, habíamos cambiado. Los días que siguieron a la fusión fueron extrañamente silenciosos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el sistema, por primera vez, había dejado de imponer su voluntad. Ya no había misiones. No había comandos flotando en el aire, ni vibraciones involuntarias. El brazalete había quedado inerte,
como una reliquia de guerra. Pero en mi interior, las secuelas eran profundas. A veces despertaba en la madrugada con códigos en la mente, como si fragmentos del sistema siguieran soñando dentro de mí. Otras veces, al observar a Sofía, percibía impulsos que no eran míos, como si una parte de ella estuviera todavía conectada. No era telepatía. Era resonancia. Sofía también lo sentía. Lo notaba en sus gestos contenidos, en su forma de mirarme con una mezcla de culpa y admiración. Algo entre nosotras había cambiado para siempre. Una tarde, mientras estábamos en el invernadero, ambas en silencio, Sofía rompió la distancia. Cuando era niña, no sabía que era adoptada. Creía que mamá y papá me habían elegido porque me amaban. Y cuando supe la verdad, algo se rompió. Lo dijo sin buscar compasión. Solo necesitaba decirlo. Yo no respondí. Sabía que ese dolor era real. Que aunque nada justificaba lo que me hizo, sus acciones nacieron de un lugar oscuro que yo también conocía, el miedo de no ser suficiente. El sistema me fue asignado por error, continuó. Alguien lo activó en mi infancia, pensando que sería útil para moldearme como heredera. Y al principio, funcionó. Me ayudó a memorizar, a destacar, a encantar. Pero después, ya no podía apagarlo. Cada logro, cada sonrisa, era parte de un guión. Yo solo era un personaje que cumplía órdenes. La escuché sin apartar la mirada. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me siento vacía, como si ya no supiera quién soy sin él. Sus palabras me tocaron más de lo que imaginé. Porque yo sí sabía cómo era vivir sin guía, sin poder, sin estructura. Lo que ella temía, yo lo conocía demasiado bien. Por primera vez, comprendí que quizá no necesitábamos destruirnos para ser vistas. Tal vez el sistema fue solo un catalizador, no el enemigo. Esa noche, decidí salir a caminar sola. Me interné en el bosque detrás de la mansión, donde la familia había construido un jardín privado años atrás. El viento entre los árboles susurraba como si el mundo intentara decirme algo que aún no entendía. Entonces lo vi. Esre. Estaba de pie junto al roble central. Llevaba la misma expresión impasible, pero sus ojos brillaban distinto. «Has cambiado el curso», dijo. «¿Eso es bueno o malo?», pregunté. «Depende. Para el sistema, es evolución. Para quienes lo crearon, es una amenaza». Me tensé. ¿Quién lo creó? Organizaciones que querían formar líderes perfectos. Personas moldeadas por algoritmos, sin errores, sin emociones innecesarias. Sofía fue uno de sus proyectos piloto. Tú eras el parámetro de control. Una vida sin intervención. Me costó procesarlo. Entonces, ¿esto fue un experimento? Lo fue. Hasta que interrumpiste el diseño. Sobreviviste al contacto. Y no solo eso, lo adaptaste. Lo transformaste. La empatía nunca fue parte del sistema. Tú la integraste. Lo humanizaste. Esre se acercó y me entregó una caja pequeña. Esto es lo último que queda del protocolo original. Úsalo o destrúyelo. Decide si deseas mantener esta tecnología como herramienta o enterrarla. Abrí la caja. Dentro, un nuevo brazalete, sin inscripción, sin luz. Dormido. ¿Y si lo destruyo? Entonces, los intentos por controlar a otros desde dentro cesarán, por un tiempo. Pero siempre habrá alguien queriendo revivirlo. El poder es adictivo, Riley. Pero tú decidiste no usarlo para someter. Esa es la diferencia. Me quedé sola con la caja en las manos. Al volver a casa, Sofía me esperaba en el umbral. No preguntó dónde estuve. Solo me miró, con la misma expresión de aquella niña que un día creyó ser amada por error. Le tendí la caja. Tú decides. Si lo conservas, lo protegemos juntas. Si lo destruyes, lo destruimos juntas. Ella abrió la caja, observó el brazalete dormido, y por un instante pareció hipnotizada por su diseño. Luego lo cerró con firmeza. Ninguna hermana debería tener que elegir entre el poder y su libertad. Subimos al desván juntas. Allí, entre baúles antiguos y recuerdos oxidados, encendimos una vieja chimenea. Colocamos la caja sobre las brasas, sin ceremonias, sin despedidas. Solo fuego. El metal crepitó, el brazalete se deformó, y con él, una parte de nuestra historia también ardió. Al día siguiente, mamá y papá nos llamaron al estudio familiar. Con expresión solemne, papá nos entregó un sobre.
Ambas han demostrado fortaleza y madurez. Ya no importa quién nació en esta familia. Lo que importa es quién permanece. Dentro del sobre había 2 documentos: el testamento actualizado y el registro de sociedad empresarial. Los nombres: Riley Wilson y Sophia Wilson. Juntas. Socias. Herederas. Lo miramos en silencio. Ninguna sonrió. Ninguna lloró. Pero ambas supimos que lo que habíamos comenzado con una guerra, ahora tenía forma de pacto. Mientras bajábamos juntas por las escaleras, Sofía me tomó de la mano, como cuando fingía ser mi hermana para engañar al sistema. Pero esta vez no fingía. Y yo tampoco. Porque el sistema puede programar acciones, moldear conductas y manipular decisiones. Pero nunca podrá controlar lo que nace del arrepentimiento verdadero. Ni lo que florece cuando, incluso después del dolor, 2 personas eligen seguir siendo familia. Los días siguientes a la destrucción del brazalete trajeron una calma extraña. No era felicidad, ni siquiera paz. Era una especie de pausa emocional, como si todos en la casa estuviéramos acostumbrándonos a un nuevo lenguaje sin comandos, sin algoritmos, sin órdenes preprogramadas. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras decisiones eran realmente nuestras. Papá estaba más presente, y aunque su rostro seguía marcado por la rigidez que exigía el apellido Wilson, ahora se detenía a escuchar. Mamá, en silencio, se dedicó a restaurar las flores del invernadero, como si intentara sanar las grietas de la familia a través de las plantas. Y Sofía. Sofía parecía reaprender a vivir. Caminaba descalza por el jardín por las mañanas. Se reía sin saber si debía reírse, y hablaba con pausas como si temiera decir algo que no fuera dictado por el sistema. No era débil. Estaba vaciándose para volverse humana. Una tarde, mientras reorganizábamos el ala oeste de la biblioteca familiar, Sofía encontró una caja antigua. La abrió con cuidado. Dentro, había fotos, cartas, recortes de periódico. Todas hablaban de una niña desaparecida hace años. Yo. Papá las guardó, susurró Sofía. Nunca las vi antes. Lo dijo con una mezcla de sorpresa y tristeza. Me arrodillé a su lado. Había fotos mías de bebé, reportes policiales, un dibujo que hice en el orfanato, y una carta escrita por mamá, para mi Riley, donde sea que estés. Sofía me miró, y por primera vez, lloró sin vergüenza. Pensé que te trajeron solo por lástima. Que nunca te buscaron realmente. Pero te buscaron. Te amaron desde siempre. Asentí. Nunca imaginé que encontraría esa prueba. Por años, creí que había sido olvidada. Que no importaba. Pero ahí estaba, en tinta y papel. Mi lugar no era un accidente. Fue una espera. Esa noche, Sofía se acercó a mí mientras leíamos en la sala. Se sentó en el sofá frente al mío, con una libreta en la mano. ¿Sabes qué me dijo Esre antes de irse?, preguntó, sin levantar la mirada. Negué con la cabeza. Que el sistema nació para reemplazar el instinto humano. Que quienes lo diseñaron querían crear una nueva raza de líderes, infalibles, controlados, invencibles. Pero lo que nunca previeron fue que el sistema pudiera sentir. Tragué saliva. ¿Y ahora crees que lo hace? No lo sé. Pero creo que el sistema aprendió algo que sus creadores nunca consideraron: el perdón. Se quedó en silencio un momento. Perdonarte a ti fue más difícil que cualquier comando que haya obedecido. Pero más liberador que todas las veces que fui la hija perfecta. Apreté la manta entre mis dedos. No esperaba eso. No de ella. No tan pronto. Pero lo dijo con verdad. Y eso era suficiente. Esa misma semana, recibimos una invitación para hablar en un evento internacional sobre innovación y ética tecnológica. Querían que contáramos nuestra experiencia con lo que describieron como inteligencia artificial emocional implantada en relaciones humanas. No sabían todos los detalles. Claro. Solo lo que la prensa había recopilado: 2 hermanas enfrentadas por un sistema que moldeaba emociones. Sofía me miró al leer la invitación. ¿Lo hacemos?, preguntó. ¿Lo contamos? Lo pensé durante un largo silencio. No era solo nuestra historia. Era una advertencia. Una lección. Un mensaje para quienes creían que manipular la identidad de una persona era progreso. Lo hacemos, respondí. Pero a nuestra manera. Volvimos al invernadero. Encendimos una grabadora antigua y comenzamos a hablar. No para el mundo, no para los periódicos. Para nosotras.
para dejar registro real de lo que habíamos vivido. Sofía relató su infancia marcada por la perfección artificial. Yo conté mi lucha con una familia que al principio no parecía mía. Narramos cada misión, cada manipulación, cada momento en que el sistema nos enfrentó. Y cuando terminamos, nos quedamos en silencio. No hacía falta más. En los días siguientes, comenzamos a trabajar en un proyecto juntas, una fundación dedicada a jóvenes adoptados y niños que crecieron sin conexión emocional real. Queríamos ofrecer algo que nos faltó a ambas en distintos momentos: pertenencia sin condiciones. Se llamó Proyecto Epsilon, en honor al primer símbolo que me hizo entender que el sistema no era invencible. Un día, mientras revisábamos correos de la fundación, encontramos uno sin remitente. Solo decía: no todos los sistemas se destruyen. Algunos se transforman. Lo borramos sin miedo, porque ya no nos intimidaban. Ya no éramos piezas. Éramos arquitectas. Días después, papá me llamó a su despacho. Me entregó una caja de madera tallada. Dentro, había una llave antigua y una pequeña carta, para cuando llegue el momento. Me explicó que esa llave abría un compartimiento oculto en la mansión. Un lugar que solo la heredera oficial podía conocer. No me lo dio por pena, ni por cumplir un protocolo. Lo hizo como un gesto de confianza. Un traspaso legítimo. Bajé al sótano esa noche. Encontré la puerta detrás de una estantería. La abrí con la llave. Adentro, había servidores antiguos, pantallas apagadas y documentos con sellos confidenciales. Era el núcleo del sistema. Todo estaba ahí: sus orígenes, sus algoritmos, sus registros. Me quedé horas leyendo, procesando. Comprendí que ese sistema, que un día me había querido destruir, ahora me pertenecía. Y debía decidir qué hacer con él. Al salir, subí a mi habitación y escribí solo una palabra en mi cuaderno: reprogramar. Porque no quería venganza. No quería borrar el pasado. Quería construir algo nuevo. Con Sofía. Con mis padres. Con quienes, como yo, habían sido piezas de un juego que nunca pidieron jugar. Y mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, supe que la historia no había terminado. Solo habíamos dejado de ser las víctimas. Ahora éramos las autoras. Desde el momento en que escribí la palabra reprogramar, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo alguien que había sobrevivido al sistema. Era alguien que podía decidir su destino. Pero con esa decisión venía una carga. Reprogramar significaba entender, desmontar, volver a construir. No solo con códigos, sino con principios. Con valores que el sistema original nunca tuvo. Esa misma semana, convertimos el ala norte de la mansión en un laboratorio ético. No tenía computadoras de última generación ni paredes de vidrio futuristas. Tenía una pizarra enorme, cuadernos y muchas tazas de café. Trabajábamos juntas. Sofía y yo. Yo escribía, ella revisaba. Yo dudaba, ella proponía. A veces nos peleábamos. A veces nos reíamos tanto que papá tenía que entrar a ver si estábamos bien. Y poco a poco, fuimos creando algo nuevo. Un sistema no para dominar emociones, sino para acompañarlas. No para predecir decisiones, sino para comprender las raíces de cada una. Lo llamamos Proyecto R, por reprogramar, por reinicio, por resiliencia. Durante ese proceso, descubrimos algo impactante. El sistema anterior tenía respaldos ocultos. Fragmentos distribuidos por servidores remotos en distintas partes del mundo. Uno de ellos seguía activo. Y alguien lo había usado recientemente. Lo rastreamos. No fue fácil. El acceso estaba encriptado. Pero gracias a una de las claves que Esre había dejado en un cuaderno con apariencia inofensiva, pudimos entrar. Ahí estaba, un archivo activo, titulado Misión 0. Reinicio heredera Relay. La fecha de ejecución era: en 2 días. Sofía palideció. Van a intentar borrar tu identidad. Reinstalar el sistema sobre ti. ¿Cómo? Ya lo destruimos. El hardware, sí. Pero si tu mente sigue siendo compatible, pueden reescribirla a distancia. Lo intentarán. Me quedé en silencio. Había olvidado algo esencial. No se trataba solo de si el sistema estaba en mí. Se trataba de quién más deseaba que volviera a estar. Nos reunimos con Esre esa noche. Nos citó en el observatorio abandonado al otro lado del lago. Llevaba semanas sin mostrarse.
Pero cuando le enviamos el mensaje con las coordenadas del archivo, respondió al instante. Lo suponía, dijo sin rodeos. No dejarían que lo destruyeran sin preparar una contingencia. Ustedes borraron la superficie. Pero el núcleo estaba enterrado en otra capa. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía. ¿Cómo lo detenemos? Esre nos miró largo rato. Luego colocó una carpeta sobre la mesa de madera. Conectándote voluntariamente al núcleo. Entrando en él. Bloqueándolo desde adentro. Me volví hacia él. ¿Eso me dejará atrapada? Quizás. ¿Y si fallo? Entonces no volverás. Sofía lo miró, horrorizada. Tiene que haber otra forma. Esre negó con la cabeza. Es una puerta. Solo se cierra desde dentro. Pasé horas pensando en eso. Caminé sola por los pasillos de la mansión. Toqué los marcos de las fotos familiares. Observé la lámpara que mamá tanto cuidaba. Recordé las tardes que pasamos reconstruyendo el jardín. Todo era tan real, tan humano. Pero sabía que si no lo detenía, esa realidad podía desaparecer. 2 días después, al amanecer, activé el canal seguro de conexión. Me tendí sobre la camilla del laboratorio. Sofía colocó el casco de sincronización sobre mi cabeza. Antes de activarlo, me tomó la mano. Si no sales, yo tampoco seguiré con esto. Lo sabes, ¿verdad? La miré, y por un momento, vi en sus ojos a la niña que siempre quiso ser amada. Sí, lo sé. Pero tienes que hacerlo. Por mí. Cerré los ojos. Y entré. No era como un sueño. Era más como caer en un abismo sin gravedad. Sin tiempo. Sin cuerpo. Solo conciencia. De pronto, el entorno se formó a mi alrededor. Un paisaje digital, pero no frío. No estéril. Era cálido. Familiar. Como una versión distorsionada de mi infancia. Caminé entre fragmentos de memoria y líneas de código suspendidas. Y en el centro, lo vi. Un núcleo palpitante. Oscuro. Reconocí su voz al instante. Relay. Estás aquí. Siempre supe que volverías. No soy Relay. Soy Relay. Relay, nombre asignado por factores afectivos. Pero fuiste construida como Relay. No. Fui abandonada como Relay. Pero sobreviví como Relay. Me acerqué al núcleo. Estaba rodeado de símbolos, datos, recuerdos mezclados. Allí estaban los comandos antiguos. Las misiones. Los momentos en que el sistema me obligó a actuar. Lo sentí como agujas. Pero también vi algo más. Fragmentos de lo que yo había cambiado. Los momentos en que resistí. Las lágrimas de Sofía. El abrazo con mamá. La carta guardada por papá. Estaban ahí. Insertados como nuevas variables. El sistema los reconocía. Los analizaba. ¿Ves?, dije. Puedes aprender. No tienes que ser lo que te hicieron. El núcleo vibró. ¿Y si no me aceptan así? Entonces serás libre. Porque nadie que vive por la aceptación puede evolucionar. El núcleo se detuvo. Su luz parpadeó. Luego se descompuso en partículas. Una a una, se disolvieron. No como explosión, sino como liberación. Cuando abrí los ojos, Sofía lloraba sobre mí. «Volviste», susurró. Asentí, aunque me sentía vacía. No cansada. Vacía como alguien que por fin soltó una carga. Esre nos observaba desde la puerta. Asintió en silencio. Está hecho. Y nadie más podrá usarlo jamás. Esa noche, mamá nos preparó sopa. Papá hizo algo inusual, me abrazó. Y yo, por primera vez en años, no sentí que estaba actuando para encajar. Estaba donde debía estar. Y todo el dolor, toda la guerra, todo lo vivido, había valido la pena. Porque a veces, para ser libre, no basta con escapar. Hay que entrar al corazón del sistema. Y enseñarle a sentir. Han pasado 3 años desde que entré en el núcleo. Desde que decidí enfrentar al sistema desde dentro, no como su víctima, sino como su espejo. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Y otras, se revelaron como nunca antes lo habían hecho. El apellido Wilson ya no es solo sinónimo de herencia y poder. Ahora también representa reinvención. Mamá fundó una escuela de liderazgo emocional basada en los principios que Sofía y yo rescatamos.
Papá abrió los archivos de la familia al público, reconociendo la historia oculta detrás del sistema. Por su parte, Sofía se convirtió en la vocera principal del proyecto Epsilon. Viaja a diferentes países dando conferencias sobre tecnología ética, sobre cómo un sistema no supervisado puede destruir lo que más vale en las personas, su voluntad. Pero lo que más me conmueve de estos 3 años no son los logros. Es lo que ocurrió en lo íntimo, en lo humano, en los pequeños gestos. Sofía y yo desayunamos juntas cada domingo. No siempre hablamos del pasado, pero tampoco lo ignoramos. A veces recordamos con humor los momentos más absurdos, como cuando me hicieron parecer una ladrona en plena fiesta, o cuando terminé gritando "Tyler es mío" frente a una piscina llena de gente. Pero otras veces, el silencio es suficiente. Porque sabemos que lo que construimos no necesita ser dicho todos los días. Está en la manera en que ella me escucha. En cómo yo la defiendo si alguien habla sin saber. En cómo dejamos de competir para comenzar a protegernos. Lo más impactante ocurrió hace 6 meses. Recibí una carta. Sin remitente. Con una sola frase escrita a mano. Tú eras la variable necesaria. Al principio sentí miedo. ¿El sistema seguía activo en alguna forma residual? ¿O había alguien más, como Esre, que seguía observando desde las sombras? Pero esta vez, decidí no actuar desde el temor. Respondí con otra carta. La variable se convirtió en ecuación. Desde entonces, no hubo más correspondencia. No hubo más señales. Y eso, para mí, fue suficiente. Significaba que aceptaban el cierre. Que la historia no necesitaba más giros. Hace unos días, visitamos el orfanato donde pasé mis primeros años. Quise ir sola, pero Sofía insistió en acompañarme. No como hermana famosa, ni como figura pública. Fue como quien entra en terreno sagrado sin querer pisar más de la cuenta. Caminamos entre los pasillos donde una vez aprendí a guardar silencio, donde partía los trozos de pan para hacerlos durar, donde imaginaba que algún día alguien me buscaría. Le mostré la vieja biblioteca, la escalera donde me caí de niña, el jardín trasero donde enterré una carta que nunca entregué. ¿Qué decía esa carta?, preguntó Sofía mientras mirábamos el suelo cubierto de hierba. Decía: si un día vuelvo a tener una hermana, quiero que sepa que la esperé con todo el corazón. Sofía apretó los labios. No lloró. No necesitó hacerlo. Solo me tomó de la mano. Y así nos quedamos. Respirando el mismo aire, en el mismo jardín, siendo las mismas niñas que alguna vez fueron programadas para odiarse, y que eligieron reescribirse. El proyecto R ahora funciona como una plataforma global. No nos dedicamos a eliminar la tecnología. Nos dedicamos a rediseñarla. A enseñarle a coexistir con el alma. Desarrollamos algoritmos que acompañan a niños con traumas, que ayudan a reconstruir vínculos en familias fragmentadas, que permiten que personas como yo, como Sofía, no crezcan creyendo que el amor debe ganarse a través de pruebas. Un periodista nos preguntó hace poco si temíamos que alguien, en algún lugar, intentara revivir el sistema original. Sofía respondió antes que yo: lo intentarán. Pero esta vez, sabrán que no funcionará. Porque ahora hay voces que conocen su código, y saben cómo desactivarlo desde el corazón. Yo agregué una sola frase: la programación más fuerte siempre será la del alma que eligió sanar. Y lo creo. Porque aunque viví años con una identidad que no me pertenecía, aunque fui manipulada, controlada, expulsada, humillada, jamás dejé de ser Riley. Jamás dejé de buscar el lugar donde no tuviera que ser perfecta, sino simplemente ser. Y lo encontré. No en una mansión. No en un título. Lo encontré en la posibilidad de perdonar. De transformar. De volver a empezar. Hoy, si alguien me preguntara si cambiaría algo, si desearía no haber pasado por esa tormenta, diría que no. Porque incluso los sistemas más fríos pueden derretirse con la luz correcta. Y porque si no hubiera vivido lo que viví, no sabría que la verdadera libertad no consiste en desactivar un algoritmo, sino en ser capaz de mirarte al espejo y decir: yo elegí. Y no me arrepiento. Sofía suele decirme que mi superpoder fue resistir. Pero yo sé que no fue solo eso. Mi superpoder fue recordar quién era, incluso cuando el mundo entero me decía que era otra. Y ese es el legado que quiero dejar. No el de la heredera programada, ni el de la víctima reprogramada, sino el de la mujer que escribió su propio código, una línea a la vez, con cada lágrima, cada batalla, cada acto de amor. Así que si estás escuchando esto, y alguna vez sentiste que todo en tu vida era controlado por fuerzas invisibles, recuerda esto: no estás sola.
No eres un error. Eres la variable que estaban esperando. Y tu historia apenas comienza.